Les voy a presentar la revisión que hice sobre enfermedad celíaca, intolerancia al gluten no celíaco en los congresos internacionales, en algunos de este año, otros del año pasado, pero que son vigentes por la edición que es de ECOS. Las enfermedades relacionadas al gluten son de tres tipos fundamentalmente. La alergia al gluten, la cual es con problemas cutáneos formalmente. Esta alergia al gluten está mediada por IgE y en contra de los péptidos seleccionados del gluten, y esto provoca la liberación de histamina y es lo que da el cuadro clínico. Tenemos también la enfermedad celíaca como tal, que es producida por una reacción autoinmune en individuos genéticamente susceptibles, es decir, aquellos que tienen expresión de los siguientes genes, el DQ2, que es el más frecuente, el DQ8 y el menos frecuente, el DQ2, DQ8. Y por último, la intolerancia al gluten no celíaca, que su etiología todavía no es muy clara, se le ha asociado con alergias a diferentes tipos o componentes del trigo y no necesariamente al gluten. A esta última nos vamos a referir en las primeras partes de la presentación, y el grupo del doctor Fasano, ¿sí?, encabezado el trabajo por el doctor Sapone, presentan un trabajo sobre la regulación en la línea germinal y todo aquello que sea inflamación dependiente de inmunoglobulina E y su sobreregulación en la mucosa duodenal en pacientes que tienen atopias, pero que no tienen la intolerancia al gluten, ¿sí? El objetivo del trabajo de ellos fue determinar si la intolerancia al gluten no celíaco es un tipo de alergia al gluten y que no está diagnosticada por métodos convencionales como pueden ser las pruebas serológicas o las cutáneas. Asimismo, determinar el tipo de respuesta inmune que es la responsable de que esa enfermedad se dé, ya sea una respuesta inmune adaptativa o una respuesta inmune innata en pacientes con alergia al gluten, enfermedad celíaca y pacientes con intolerancia al gluten no celíaco. Ellos tienen una muestra de 13 pacientes con enfermedad celíaca activa, de intolerancia al gluten no celíaco activo 8 pacientes y controles sanos 7 pacientes. A ellos, en la mucosa duodenal, les van a analizar la expresión de genes por el cambio de clase de subtipos de IgE a IgG, y estos dados por los genes siguientes de transcripción de línea germinal y la activación de la deaminasa inducida por citidina, que es un activador de los linfocitos B. Y reguladores también de la producción de inmunoglobulina E e inflamación inducida por esta inmunoglobulina, que son las interleucinas que ustedes ven ahí, que las toman por PCR en tiempo real. Con esto ellos intentan describir o intentar ver la función de la respuesta inmune innata y adaptativa para saber cuál de las dos es ellos. Y encontraron lo siguiente: los niveles de la línea germinal, ¿sí?, de la transcripción de línea germinal y la expresión del RNA mensajero de la interleucina 4, 5 y 13 significativamente estuvieron más bajos en los pacientes que tenían la intolerancia al gluten no celíaco que aquellos que tenían la alergia al gluten solamente, y con significancia estadística. También vieron la expresión de la transcripción de línea germinal para la IgG, ya sea 1, 3 y 4, y para la inmunoglobulina, y estos fueron similares en todos los grupos. Y por último, ¿sí?, cuando vieron el ADIC, que es la inmunidad que es facilitada por la citidina, fueron significativamente más bajos en la intolerancia al gluten no celíaco en comparación con los pacientes con alergia al gluten con significancia estadística. Y ellos llegan a la siguiente conclusión, que como veremos después, alguien la rebate. La intolerancia al gluten no celíaco es generado principalmente por la activación de la respuesta inmune innata, ¿sí? En cambio, la alergia al gluten y la enfermedad celíaca serán generadas principalmente por la respuesta inmune adaptativa. Si esto ya decía algo por la respuesta inmune, va a ser rebatido en otro trabajo que también se presentó en el Congreso Europeo del año pasado. Este es un grupo italiano del doctor Guifrida, en los cuales ellos van a buscar específicamente citocinas y quimosinas
de respuesta inmune y adaptativa en mucosa duodenal en pacientes que tienen intolerancia al gluten no celíaco versus enfermedad celíaca como tal. Y ellos tenían como objetivo analizar la respuesta inmune de estos dos tipos en pacientes con intolerantes al gluten no celíaco para comprobar el tipo de respuesta que se expresa en estos fenotipos de las enfermedades relacionadas al gluten. Ellos tienen una muestra de 14 pacientes con intolerancia al gluten, tienen enfermedad celíaca no tratada, 9 pacientes, es decir, que no están en dieta libre del gluten, y controles sanos, 12 pacientes. Ellos van en mucosa duodenal, van a buscar la interleucina 15, las citocinas y quimosinas de respuesta inmune inflamatoria nuevamente, ustedes las ven ahí, así como las citocinas de la respuesta inmune adaptativa, que es este conjunto de interferón, más interleucinas, quimosinas, factores de estimulantes de granulocitos, etc. A 11 de los sujetos de la muestra inicial de 14 que tenían intolerancia al gluten no celíaco, se incluyeron además en una segunda parte del protocolo en los cuales se hacía una aleatorización doble ciego gluten versus placebo para registro de síntomas tanto intestinales como extraintestinales. Las citocinas y las quimosinas y factores de crecimiento, tanto de un tipo de respuesta, la inmune innata y la adaptativa, no difirieron entre el grupo de pacientes con intolerancia al gluten y los controles. Por otro lado, fueron significativamente más altas como se esperaba que fueran en la enfermedad celíaca, que no tenían tratamiento, versus los que tenían intolerancia al gluten y los controles. Y por último, no hubo diferencia significativa entre la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa y la respuesta clínica entre los pacientes, el subgrupo de intolerantes que habían sido retados a gluten versus placebo. Y llegan a la siguiente conclusión, ¿sí? Y es que la respuesta inmune, tanto innata como la adaptativa, no parecen estar implicadas en la génesis de la intolerancia al gluten no celíaco, con lo cual nos vuelven a dejar en la misma pregunta inicial, ¿sí? Seguimos sin saber exactamente qué produce a esta enfermedad y por lo tanto no podemos entender por qué los pacientes, algún grupo de pacientes, al estar expuestos al gluten, tienen síntomas intestinales y al retirarlos pueden quitarse estas molestias. Sin embargo, ¿sí?, aparece un nuevo trabajo, este ya es en la DDW de este año, que va a medir el riesgo de enfermedades autoinmunes asociadas a la intolerancia al gluten no celíaco para intentar usar, ¿sí?, a este como un marcador biológico de autoinmunidad en la génesis de la intolerancia al gluten no celíaco. Ellos tienen 131 pacientes con la intolerancia al gluten no celíaco y fueron pareados en edad y en sexo con 2 cortes de controles, unos que tenían enfermedad celíaca y otros pacientes con síndrome de intestino irritable. Se les aplica un cuestionario previamente estructurado con la idea de poder saber las enfermedades autoinmunes que tenían estos grupos de pacientes y controles. Y se midieron además los niveles de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia en estas muestras. El 29% de los pacientes que tenían intolerancia al gluten no celíaco presentaron, ¿sí?, una enfermedad autoinmune por lo menos. Las más frecuentes fue la tiroiditis de Hashimoto, la psoriasis y la diabetes mellitus tipo 1, y las otras, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la espondilitis, solo un paciente las refirió. En el grupo de enfermedad celíaca hubo 21% de enfermedades autoinmunes y no hubo diferencia contra el grupo de intolerancia al gluten. En cambio, solo hubo un 4% reportado en los pacientes que tenían el síndrome de intestino irritable. Ellos llegan en cuanto a los anticuerpos antinucleares, ¿sí?, que toman como positividad el 1 a 80, el 46% de los pacientes con intolerancia al gluten no celíaco los tuvieron, el 24% con enfermedad celíaca, hubo diferencia significativa, y solo el 2% con el síndrome de intestino irritable. Hubo asociación entre los niveles que tenían de anticuerpos antinucleares
con la predisposición genética de estos pacientes, así como los linfocitos en la mucosa duodenal. Y ellos llegan a la siguiente conclusión: existe una fuerte tendencia de autoinmunidad en pacientes con intolerancia al gluten no celíaco, aquellos que expresaron positivamente los anticuerpos antinucleares, y la presencia de enfermedad autoinmune, que era el marcador que ellos estaban buscando para autoinmunidad. El estudio no esclarece, obviamente, la etiopatología de la intolerancia al gluten no celíaco, pero, sin embargo, al igual que en la enfermedad celíaca hay un fenómeno autoinmune existente que las pruebas o la metodología actual no ha podido descifrar para poderlo catalogar adecuadamente. Por otro lado, en cuanto a la enfermedad celíaca, ha habido algunos trabajos interesantes en estos grupos internacionales. Sabemos que la etiología autoinmune está bien demostrada, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros investigamos la autoinmunidad de novo, es decir, aquellos pacientes que pudieron haber sido portadores de la enfermedad celíaca y no tuvieron durante su infancia o su adolescencia la expresión de la enfermedad, ¿qué puede pasar con ellos en el tiempo? Y este es un trabajo que se dedica a eso, es del grupo de la Clínica Mayo, ¿sí? Y ellos tienen como objetivo el investigar la presencia de enfermedad celíaca en sujetos que no habían sido diagnosticadas con tal, sometidos a dieta con gluten durante varios años. Ellos toman una muestra muy grande, 16.947 pacientes de 50 años, 30.730 en edades de 18 a 50. Y estos dos grupos se van a comparar en los sueros de estas dos poblaciones, ¿sí? A 47.677 habían sido ya examinados anteriormente en busca de enfermedad celíaca, 9.433 se había tenido una segunda muestra de estas dos, con una diferencia de 5 años entre la primera y la segunda muestra, y en ambos sueros se analizó la transglutaminasa tisular, y aquellos que tenían cifras mayores de 2 miligramos por mililitro se les realizaban anticuerpos antiendomicio. Y la autoinmunidad en esta muestra se confirmó, obviamente, teniendo transglutaminasa tisular mayor de 2 y los anticuerpos antiendomicios positivos. Encontrando lo siguiente: para la población de Ornstein, no quieren irse más allá de ello, que es donde está la Clínica Mayo, la tasa estimada de autoinmunidad en la enfermedad celíaca es del 1%. La tasa de autoinmunidad de novo fue de 0.10 por 1.000 personas año, es decir, 0.10% en cada intervalo de 10 años. Llegando a la conclusión que la seroconversión para enfermedad celíaca en la etapa adulta es muy rara, lo cual no significa que no pueda existir, claro, ¿sí? El siguiente trabajo que les voy a presentar es una historia, es una serie de 3 trabajos consecutivos. Es el primer intento que existe por tener un tratamiento específico contra la enfermedad celíaca desde su génesis. Y esto es un grupo de varios países liderados por la gente de Cambridge, para ver si una inyección que se denomina Nexvax, que es una composición de péptidos que tienen epitopos dominantes que son reactivos para el gluten en linfocitos T CD4 positivos. Y esto en pacientes con enfermedad celíaca y con predisposición genética con LH, LA-DQ 2.5 positivos. La primera parte fue establecer, ¿sí?, con sus objetivos, demostrar primero que Nexvax era seguro para él y confirmar el mecanismo de acción sobre los linfocitos TCD4 reactivos a gluten, y demostrar si esto era viable como inmunoterapia. Para ello, ellos usan una población de 82 pacientes con enfermedad celíaca DQ 2.5 positivos y con dieta libre en gluten, y además es un estudio híbrido, van a usar cultivo de células para determinar algunas interleucinas, como veremos más adelante. Entonces ellos estudian las células TSD4 positivos tanto en sangre como en la lámina propia duodenal para valorar el reconocimiento de estas células a los péptidos de Nexvax como un intento de poder demostrar su utilidad.
Se usaron dosis de 60 a 300 microgramos y se registraron los síntomas gastrointestinales, así como las citocinas producidas durante la activación de los linfocitos T. Los péptidos fueron detectados a los 10 minutos y 4 horas después de la administración de Nexvax. Los niveles de interleucina 2 y otras citocinas se elevaron a las 4 horas y los síntomas se presentaron, los síntomas gastrointestinales, a las 2 horas. Los pacientes que tenían dieta con gluten un mes antes tuvieron niveles 5 veces más altos de interleucina 2 y signos gastrointestinales o síntomas gastrointestinales más severos, hablando que sí existe una cierta reactividad cuando se aplica Nexvax. Y ellos concluyen lo siguiente: la administración de Nexvax 2 produce la activación de la memoria de las células o linfocitos T CD4 positivos en la presencia de gluten y reproduce los síntomas gastrointestinales de la enfermedad celíaca. ¿Sí? Teniendo esa parte, ellos van a pasar a una segunda fase, que es el estudio de eficacia, seguridad y tolerabilidad de Nexvax, ¿sí?, administrada como una inyección intradérmica dos veces a la semana por 8 semanas en pacientes con enfermedad celíaca. Es el mismo grupo y el objetivo era medir la seguridad, tolerabilidad y efectividad de Nexvax 2. Para ello, ellos usan 59 pacientes que son DQ 2.5 positivos, 43 de esta muestra ya tenían un reto de gluten y 25 tenían respuesta previa a Nexvax 2. Esto lo van a aleatorizar a 3 grupos de dieta sin gluten en una relación 2:1. Les van a poner los medicamentos 2 veces a la semana en los días 1 a 53 y van a estar sin dieta con gluten durante ese periodo y luego van a reiniciar el reto de gluten a partir del día 54. Van a usar dos dosis de Nexvax, una de 150 microgramos y otra de 300 microgramos. Sin embargo, por los efectos secundarios que tuvo el primer día el medicamento, tuvieron que suspenderlo y dejaron una corte de placebo. Hacen una cuarta muestra, que son sujetos, 16 de ellos, que tenían biopsias duodenales durante el reto de gluten previos a la inscripción al protocolo. Ellos encuentran que la concentración máxima de Nexvax se va a detectar a las 0.5 a 1.1 horas, es decir, como en el anterior, los péptidos de Nexvax. No hubo diferencia entre la primera y la última dosis del medicamento. La interleucina se detectó, como en el protocolo anterior, entre 2 a 6 horas y los síntomas gastrointestinales del primer día fueron paulatinamente disminuyendo a lo largo de la primera semana y a partir del día 8 no hubo diferencia significativa en síntomas entre Nexvax y el grupo placebo. No hubo tampoco diferencia entre los marcadores de inflamación y los signos gastrointestinales y después del reto de gluten hubo una mayor reactividad de las células T CD4 positivo a los péptidos de Nexvax en el grupo placebo versus el grupo de prueba. Y no hubo cambio en las biopsias duodenales y la serología para enfermedad celíaca. Ellos concluyen que el Nexvax puede inhibir la respuesta de las células T CD4 positivas a los epitopos específicos del gluten. Por lo tanto, y esto debido a la menor reactividad de estas células en el grupo de gluten versus placebo al final de la prueba. Como consecuencia, se lleva al tercer trabajo, en el cual ya se va a administrar 3 veces durante 2 semanas para ver si hay una atenuación de la respuesta de los péptidos del gluten en pacientes con enfermedad celíaca, es decir, ya como inmunoterapia. Es un trabajo ya para definir la capacidad de inmunoterapia del medicamento y su objetivo era precisamente ese. ¿Sí? Ellos usan 77 sujetos con enfermedad celíaca de Q2.5 positivos para llevar a cabo reto de gluten aleatorizado, doble ciego, cruzado durante 3 días. A estos van a hacer la muestra de acuerdo a aquellos que expresaron interferón gamma en el grupo de Nexvax, fueron 37 pacientes y estos fueron aleatorizados 2:1 para recibir Nexvax 2 o placebo, una dosis a la semana
por 3 semanas. Hubo 4 cortes de dosis de Nexvax 2, 60 microgramos, 90 microgramos y 150 microgramos. La de 300 se olvidaron ya de ella. A la cuarta corte se le administró 150 microgramos y además les tomaron biopsias duodenales antes y después del tratamiento. De tal manera que ellos encuentran cifras muy similares al del protocolo anterior, la concentración máxima a la hora, la interleucina entre las 2 y las 6 horas, los síntomas se incrementaron el primer día pero fueron desapareciendo posteriormente. Para el día 8 no tuvieron diferencia en Nexvax 2 y el grupo placebo, como ya lo habían determinado en el protocolo anterior, y en la tercera dosis los niveles de citocinas fueron diferentes con respecto a la primera dosis, es decir, la interleucina 2 y otras citocinas disminuyeron o estuvieron ausentes y la interleucina 10 se mantuvo elevada. No hubo diferencia en cuanto a las características de las biopsias duodenales antes y después del tratamiento. Ellos llegan a lo siguiente, pasan al reto. El reto de gluten en el grupo placebo, se activaron las células T específicas a los epitopos de Nexvax 2, mientras que en el grupo de prueba, es decir, aquellos enfermos con enfermedad celíaca, no. Y en conclusión, Nexvax 2 es capaz de inhibir la respuesta de las células T específicas, aunque no requieren probablemente dosis por tiempos más prolongados. Muchas gracias.